Que ya se la transmisión. ¿Qué te dice? ¿Y cómo iniciamos? ¿Tú me haces presentación o cómo es? Ya está. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros de Sin Trapicar y a los que nos escuchen en esta transmisión. Eh, Sin Trapicar se ha puesto un objetivo desde sus orígenes de capacitar a sus dirigentes y en especial a sus negociadores en esta, digo yo, de los pocos fenómenos que en el derecho en general tienen la posibilidad, como ninguna otra rama, de crear derecho, como es la ejecutiva, regulada por el Código Sustantivo del Trabajo y por supuesto por la Constitución Política. Y déjenme permitir iniciar con estos elementos porque me parece que aterrizan la discusión, la conversación que vamos a tener a su verdadera dimensión. A veces sucede que en estos procesos de negociación volvemos el ejercicio que es bastante rico y que tiene, insisto, una gran dimensión, un gran poder, lo volvemos como un ejercicio automático de actualización de unos beneficios sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es algo que, permítame decirlo así, ni siquiera el presidente de la República tiene esa facultad. Yo siempre he dicho en esto de la negociación colectiva y la hermosura pues de las normas del derecho colectivo, las personas, los sindicatos que son al final los titulares del conflicto colectivo, que lo inician y lo traban a partir del pliego de peticiones, tienen el poder de un congresito. Para que me entiendan un poco lo que les quiero transmitir, el Código Sustantivo del Trabajo establece unos mínimos. El artículo 13 lo deja muy claro. Estos son los mínimos en cualquier tipo de relación laboral. De ahí para arriba se puede superar esos mínimos. Nunca desmejorar los mínimos, superarlos. Y la forma que establece el Código Sustantivo del Trabajo, la norma laboral colombiana, para superar ese mínimo es a través de la negociación colectiva, para definir o modificar las normas que hoy nos gobiernan en nuestras condiciones de empleo o crear unas nuevas. Eso es bien importante. No sé, hoy tenemos una prima legal de 15 días. Bueno, un objetivo en cualquier negociación, de acuerdo pues por supuesto del sindicato en el que nos encontremos en el sector industrial, es superar lo que la ley establece por prima legal. Y entonces vemos como un común denominador en muchas convenciones colectivas primas extralegales, superiores a lo que establece la ley. Entonces fíjense cómo modificamos una norma para mejorar la condición de empleo de un sector de los trabajadores. Porque sí, lo que ustedes acuerdan y terminan definiendo a través del principio de autocomposición, termina siendo normas que gobiernan las relaciones laborales y que se aplican de la misma manera como se aplican cualquier norma, de manera impersonal y abstracta a todas las personas, en este caso, que estén beneficiarias de un acuerdo colectivo
de un contrato colectivo determinado. Esa facultad ni siquiera el presidente de la República la tiene. Esa facultad del Congreso, artículo 150, la de definir las condiciones laborales, los códigos, regular los códigos de todos los ramos del país. Es una facultad del Congreso de la República. La única excepción es a través del conflicto colectivo que inician los sindicatos. Entonces, quería iniciar con esto para que entendamos el poder que tenemos en nuestras manos y teniendo claro pues ese poder, tenemos que utilizarlo de manera responsable y consciente de que lo que definamos va a afectar, va a impactar a un colectivo de trabajadores durante, si hay algo casi que perecedero en Colombia es las convenciones colectivas. Incluso así sea que el sindicato se disuelva, ese cuerpo, ese instrumento colectivo continúa vigente. De ahí que también vale la pena en este ejercicio de introducción a la negociación colectiva tener claros dos conceptos antes de comenzar con unas reglas prácticas para iniciar la negociación y después entrarnos a revisar cuáles son las etapas de ese proceso de negociación que establece la legislación colombiana para el sector de los trabajadores particulares y trabajadores oficiales. Y es la diferencia entre conflicto económico y conflicto jurídico. Esto es bueno distinguirlo. Porque cuando nosotros decimos que iniciamos un conflicto colectivo, estamos hablando de un conflicto económico, no de un conflicto jurídico. Hombre, ¿cuál es la diferencia? Y esto es bien relevante. Cuando estamos hablando de un conflicto jurídico, lo primero es que, pues, primero es la ley previamente al conflicto, distinto al conflicto económico. Primero es el conflicto que se inicia con el pliego y posterior viene la creación de una norma. Eso es una diferencia sustancial. Pero además que cuando planteamos un conflicto jurídico, estamos hablando de un problema que se puede reducir a un problema de aplicación e interpretación de unas normas que gobiernan, en este caso, unas relaciones laborales. Entonces, conflicto jurídico es, oiga, usted no me pagó la prima legal que establece el Código Sustantivo del Trabajo, o no me pagó el recargo como lo establece el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Necesito que me aplique esa norma. Eso es un conflicto jurídico. El fundamento de mi petición es la norma. Y yo tengo que demostrar que lo que yo estoy solicitando se encuadra en un supuesto normativo, en un supuesto fáctico que establece la norma. Las normas regulan, en el caso de las relaciones laborales, conductas, prohibiciones, deberes de los trabajadores. Lo que yo estoy solicitando en un caso determinado está consagrado en una norma. Logré demostrar que lo que yo estoy solicitando se adecúa al supuesto fáctico de esa norma. Entonces, en esos conflictos jurídicos suele presentarse también problemas de interpretación. Ah, no, pero es que usted está interpretando esta norma de una manera distinta a lo que realmente está diciendo. Luego no se le aplica en su caso concreto. Eso es un conflicto jurídico. Perdónenme reducirlo de esa manera, pero quiero que tengamos claro, como la mayoría son nuevos, tengamos claro incluso estas diferencias que nos va a permitir tener una ruta en cualquier negociación. Entonces, ¿y qué son los conflictos económicos? Son conflictos de intereses.
¿En qué norma se fundamenta la petición que le vamos a realizar del empleador de IPC 23%? Entonces me dirán algunos, no, pero es que eso está, eso lo ordenó el gobierno nacional. Claro, sí, y hay una norma específica del código que regula eso, pero para las que ganan el salario mínimo. Para los que no ganan el salario mínimo no se puede exigir la aplicación de esa norma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de mi petición de que a los trabajadores que ganan más del salario mínimo se les aumente en un porcentaje determinado? Pues mi interés como trabajador. ¿Y cuál es el interés del empleador? Pues que no le aumenten para mantener su esquema de costos y mantener su ganancia que se deriva de lo que le deja de pagar al trabajador. Por eso es un conflicto de intereses. Cuando yo presento el pliego de peticiones como sindicato, estoy iniciando ese conflicto de intereses, ese conflicto económico, que en una fase inicial se va a gobernar, que ya lo vamos a ver ya desde el aspecto procedimental, pero desde el fundamento, digamos, sustancial del derecho. Esa primera fase se va a gobernar por el principio de autocomposición. Es decir, las partes resuelven ellas mismas ese conflicto. Y lo que se acuerde dentro de esa fase de autocomposición de intereses es ley, no solo para los que los suscribieron y estaban adheridos en ese momento al sindicato, sino para todos los trabajadores que posteriormente se adhieran al sindicato. No importa si usted se llama Camilo, si usted se llama Juan, si usted se llama Sebastián, si usted se llama Mónica, Catalina, no importa. Es impersonal, que esa es la belleza, y por eso tiene la característica de una norma. Entonces, teniendo claro estos conceptos básicos de el conflicto colectivo y su dimensión, el poder que ustedes tienen como negociadores, entremos a revisar un poco cómo es la forma para preparar ese conflicto de la mejor manera, cuáles son las fases que se presentan en ese conflicto colectivo y qué tips debemos tener en cuenta para porque también hay frustraciones. Y eso dependerá única y exclusivamente de la preparación de la negociación colectiva. Eso no es improvisando, eso no es el azar. Digamos que en todo pues hay algo de azar, pero el que la negociación colectiva, que el conflicto colectivo que trabemos con el pliego de peticiones sea exitoso, en buena medida, casi que el 90%, el 80%, pongámosle, depende de la preparación de la negociación colectiva. Insisto, el poder que tienen es muy grande. Son ustedes un congresito. Tienen facultades que ni siquiera tiene el presidente de la República. Tenemos que hacerlo con responsabilidad y con toda la seriedad del caso. En una primera fase previa a la presentación del pliego, debemos preparar y seleccionar el equipo negociador. Por supuesto, eso es una facultad exclusiva de la Asamblea. Y en eso vamos a hacer una precisión más adelante de
qué se debe entender por Asamblea General de Trabajadores, pero en este momento, digamos, es una facultad exclusiva de la Asamblea General de Trabajadores, que en muchos sindicatos puede adoptar la forma de Asamblea de Delegados. Pero no solo seleccionar a los negociadores, sino preparar a los negociadores, que es en parte lo que estamos haciendo el día de hoy. También, en esta fase de preparación de la negociación colectiva, debemos adelantar con claridad y conciencia un análisis del cumplimiento del contrato colectivo en los casos en los que ya tenemos un instrumento colectivo, un acuerdo colectivo, una convención colectiva suscrita con la empresa. Yo siempre insisto, y no porque sea malo per se, sino porque no debe ser, o el trabajo de la elaboración del pliego de peticiones no se debe limitar a eso. Entonces actualizamos unas cifras de los valores que tenemos en la convención, eso se debe hacer. Mi crítica es que no se debe limitar a eso. Pero nunca nos pusimos en serio a coger lo que tenemos hoy y hacer una matriz de cumplimiento del acuerdo colectivo, del convenio colectivo, de la convención colectiva. ¿Qué pasó con el artículo 1? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, y si no se cumple, ¿por qué? No, es que vea que la directora de gestión humana está diciendo que en la redacción dice que se limitará para tal, y entonces eso le da la excusa a la empresa para negarle el derecho a los hijos de los trabajadores. Entonces, si no hacemos, en los casos que ya tenemos una convención colectiva vigente, un análisis de lo que se está cumpliendo, en qué grado se está cumpliendo y por qué no se está cumpliendo, ahí sí, como les dije a unos compañeros, ¿y para qué hijo de madre vamos a presentar una petición solicitando lo mismo o solicitando que se aumente que si ni siquiera se está cumpliendo? Y no tenemos claro por qué, y ni siquiera hemos hecho absolutamente nada para exigir el cumplimiento. Hay una persona que admiro mucho en estos temas de negociación colectiva que dice, oiga, es que la preparación de la negociación, ¿sabe cuándo empieza? Al día siguiente de la firma. Al día siguiente de la firma empieza la preparación de la negociación colectiva. Porque es que el análisis del cumplimiento de la convención colectiva se debe hacer permanentemente. Y no solo identificar que se está incumpliendo un punto, sino utilizar las herramientas que la ley nos da para exigir el cumplimiento. Sobre esto, solo les recomiendo para otra capacitación la posibilidad de interponer procesos monitorios para exigir el cumplimiento de puntos convencionales o obligaciones determinadas, productos originarias de una convención colectiva a través de un proceso especial que tiene unos términos expeditos y unas ventajas pues probatorias que puede hacer que eso que estoy señalando de convenciones a veces muy robustas, sí, pero que por el tiempo y por la inacción a veces dejamos de activar los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de lo que ya está acordado, es algo interesante que podríamos analizar, pero insisto, como dice este personaje que les digo, la preparación inicia el día siguiente de la firma. Bueno, no lo hicimos, listo. Bueno, ahorita tenemos que sentarnos a estudiar bien lo que tenemos, más allá de actualizar valores y decir, hacer un análisis y decir, bueno, este punto se cumple, no se cumple, ¿por qué no se cumple? ¿Qué proponemos para mejorar o que se materialice la finalidad de lo que ya se había acordado? Revisar los estatutos, muchachos, por favor. Esto puede ser una bobada, pero es que las negociaciones colectivas han cambiado un poco. Yo recuerdo, y pues
yo no estoy hablando que soy un adulto pues mayor, ya pues a punto de pensionarme. Ya tengo mis años en este ejercicio. Pero de lo que sí les puedo decir es que cuando yo comencé con este ejercicio de asesorar sindicatos y negociaciones colectivas, los empleadores no eran tan rigurosos a la hora de verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para iniciar una convención colectiva. Y antes, de pronto por desconocimiento, porque no estaban o no contrataban firmas de abogados especializadas en esos temas, pues todo lo tomaban de buena fe y si le presentaban un pliego y se dijo que en una asamblea se aprobó ese pliego, pues presumían eso y adelante la negociación. Ahora están revisando con lupa todo el proceso previo a la negociación colectiva. Y entonces muchas veces nos pasa que los estatutos nuestros, no estoy diciendo que sea un caso de ustedes, pero estoy contando experiencias personales para que no cometan los mismos errores. A veces los estatutos de los sindicatos establecen normas que terminan autorrestringiendo el derecho de asociación sindical en la medida que establecen requisitos para aprobar un pliego de peticiones y entonces se encuentra uno a veces con normas de los estatutos pues, que uno nunca mira, ¿cierto? Pero que debe revisar, insisto, por la experiencia que les estoy comentando, porque muchas veces sucede que el artículo X que nadie conoce dice que para presentar y adoptar el pliego tienen que sacar una resolución convocando con 2 meses de anticipación. ¿Y dónde está la resolución? Ya ahí quedamos jodidos. Y entonces la empresa va a alegar, no, aquí no se respetaron los estatutos, los sindicatos tienen como norma cumplir la ley y sus estatutos, luego no me voy a sentar a negociar y empieza desde el principio a afectarse la negociación colectiva. Por eso, algo elemental que pareciera obvio es revisar los estatutos. No está de más. Péguen una leyita, no solo de lo que tienen actualmente la convención, estado de cumplimiento, matriz de cumplimiento, tenerlo muy claro, porcentajes, etcétera, etcétera, sino también una revisadita a los estatutos, revisando las normas que regulan la adopción de los pliegos, selección de negociadores, para que desde el principio pues todo lo que hagamos esté sujeto a los estatutos y no vayamos a tener un riesgo jurídico más adelante que en esta revisión con lupa que hacen los empresarios ahora, pues lo saquen como un argumento para debilitar la negociación o para no negociar. Entender el entorno y el contexto de la negociación. Esto es bien clave. Esto también depende, por supuesto, del sector productivo donde vayamos a interactuar, ¿sí? Ahorita estoy asesorando una negociación colectiva con Colpensiones, pues el entorno es totalmente distinto. Estamos hablando de una negociación de los trabajadores oficiales en un entorno de contexto político electoral. Vaya uno a saber si en medio de la campaña la administración quiera congraciarse con los sindicatos por votos. Vaya uno a saber, o que ya no tengan nada que perder, ¿cierto? Y entonces digan, bueno, yo ya me voy de acá, ahí tomen su casa, como dice la estrategia del caracol. Eso hay que entenderlo, pero también el entorno del país, por ejemplo, que también nos va a permitir más adelante, como lo voy a señalar en las diapositivas que siguen, en el plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones debe partir del estudio sociodemográfico, de las condiciones de los trabajadores que vamos a representar y de la empresa con la que vamos a trabajar un conflicto. ¿Y cuál es una preocupación ahorita que está latente en los sectores industriales? Pregunto. Bueno, tenemos un aumento del salario mínimo del 23%. Y eso, por supuesto, es algo que uno no puede estar en contra, ni mucho menos, ni más faltaba, pero que genera una distorsión en la escala de salarios y que ha generado una distorsión en las escalas salariales de todas las empresas industriales por un fenómeno que
no es nuevo, ya venía acentuándose, pero que muy pocos le han parado bolas y ahora se está sintiendo más que nunca. Y es que los salarios medios, los trabajos calificados, ¿sí?, que siempre guardaban una proporción diferencial frente al salario mínimo y las actividades operativas, cada vez el fenómeno ha venido dándose de la siguiente manera, y es que ese salario medio, esos trabajos calificados, sus salarios se han venido acercando cada vez al mínimo y ya no guardan la misma diferencia. Tenemos que entender ese entorno para también saber si las peticiones que vamos a presentar son acogidas por las bases que representamos. Por supuesto, eso también hace parte de identificar los intereses de las partes. ¿En qué momento coyuntural está el grupo que representa familia? La dinámica internacional puede afectar, sí o no, lo que pasa en la negociación en Colombia. En todo esto de las multinacionales y la doctrina Donald Trump, que ha delineado una política para Latinoamérica, puede llegar a afectar la negociación colectiva que nosotros tenemos. Se está hablando de traslado de plantas a Estados Unidos. O sea, pasamos del offshore del 70 al nearshore. Y entonces le están diciendo a los gringos, vengan, plantas, vengan para acá, acérquense. Eso puede afectar el entorno de la negociación. La empresa donde nosotros actuamos está o puede tener ese interés. ¿Qué planes económicos tiene? ¿Tiene proyección de abrir nuevas plantas? ¿Tiene proyección de hacer recortes? Eso lo debemos analizar, por supuesto, en toda negociación colectiva. Definir lo que sería una negociación exitosa, ¿en qué sentido? Uno, por supuesto, tiene y adopta un pliego de peticiones con un propósito claro de mejorar las condiciones de empleo. Pero uno sabe que lo que uno aprueba en un pliego de peticiones no se va a aprobar el 100%. Si usted no es claro desde el principio, incluso con sus bases de que no va a lograr el 100%, puede generar frustraciones innecesarias. Y hasta lo pueden decir vendido, que es la otra, ¿sí? Entonces, cuando definamos qué es una negociación exitosa, debemos tener ese discurso o aterrizar ese deseo, esa aspiración de movilidad de escala social y decirlo de acuerdo con las condiciones concretas hasta dónde podríamos llegar en un escenario posible que beneficie al colectivo que representamos. Muchas veces cometemos el pecado del arbolito de Navidad y entonces tenemos la lógica de la negociación de plaza de mercado y entonces decimos, no, pero es que usted tiene que ofrecer pedir bastante para que llegue a 20. Pida 100 para que llegue a 20. Hombre, si el objetivo es llegar a 20, pues es necesario desgastarnos en un turqueo para bajar hasta 20. Y si usted pide 100 y termina aceptando 20, ese efecto puede ser negativo para las bases. De ahí que es importante que tengamos un análisis consciente, aterrizado de lo que podría ser una negociación colectiva exitosa. Construir la ruta estratégica para lograr esos objetivos y levantar el mapa de riesgos. Esto es bien importante, compañeros. Históricamente,
eh, las discusiones de la denuncia del empleador en el sector sindical han generado inquietudes, rechazo de las organizaciones sindicales. Y no es para menos. ¿En qué sentido? Si bien es un derecho que tienen los empleadores, producto del cambio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en algunos momentos esa denuncia del empleador, de acuerdo con la jurisprudencia imperante en un momento determinado, puede terminar creando un riesgo para el sindicato en el caso de que no se llegue a un acuerdo directo con la empresa y se someta al diferendo en un tribunal de arbitramiento. Hubo una sentencia hito, digamos de las más recientes, en el 2022, muchos de ustedes de pronto la han escuchado, es la sentencia SL 1309 del 2022, donde la Corte estableció que la circunstancia de que exista coincidencia entre los temas objeto del pliego de peticiones y la denuncia del empleador, y aun si estos se discutieron en la etapa de arreglo directo, no autoriza al Tribunal de Arbitramiento a reducir los beneficios logrados en la convención colectiva que regía al momento de iniciarse el conflicto colectivo que da lugar al trámite arbitral. Y entonces, cuando estuvimos gobernados por esa sentencia que había recogido una tesis anterior que decía que sí, pues uno en el mapa de riesgos que hacía las negociaciones colectivas tenía como la tranquilidad de que si se llega al conflicto al tribunal, pues lo peor que puede pasar es que se acoja la propuesta de la empresa o que quedemos igual como estamos ahora. Pero del 2024 a la fecha, esta jurisprudencia que tenía una lógica, ¿sí? Que además queda expresa, por favor, yo los invito a que lean esa sentencia, la SL 1309 del 2022, las personas que no la han podido leer, lo explicaba de manera lógica en el sentido de que, hombre, si yo voy a activar un conflicto colectivo para mejorar mis condiciones de empleo, pero puedo salir trasquilado, como dice el dicho, vamos por lana, pero salimos trasquilados. Pues entonces eso termina siendo un desestímulo a la negociación colectiva. Entonces, la Corte decía en ese momento y en esa sentencia, la denuncia del empleador, que es ese derecho que tiene el empleador de decir que se toquen unos temas de la convención colectiva, de expresar su opinión frente a los puntos de la negociación colectiva, ¿sí? Expresar su opinión, determinar un punto concreto de la convención colectiva por X o Y razón, pues no puede terminar habilitando una desmejora en el proceso de negociación colectiva. Ahora la cosa es distinta. En el 2024 tenemos esta sentencia SL 3455-2024 que estableció lo siguiente: el Tribunal de Arbitramiento carece de competencia para desmejorar o reducir el estándar de beneficios ya existentes en la convención colectiva o laudos previos, salvo que medie una denuncia legítima del empleador. La denuncia de la convención colectiva presentada por la empresa en el marco del conflicto colectivo es válida solo si se cumplen ciertos requisitos, se presente por escrito dentro de la oportunidad legal y se ponga en conocimiento de la organización sindical con antelación suficiente para su análisis y discusión, que sea clara, específica y sustentada, sin alusiones genéricas o indeterminadas que impidan conocer con seguridad la posición y orientación de la empresa en el conflicto, y se aborde y discuta por las partes durante la etapa de arreglo directo o que, en el caso de no haber sido así, los puntos de la denuncia coincidan con los propuestos
en el pliego de peticiones que al final no fueron acogidas por las partes en la etapa de negociación. Entonces, fíjense, en esto que yo estoy explicando del mapa de riesgos, pues podemos estar en contra de esa posición, pero esto lo tenemos que analizar dentro de los riesgos que tenemos en la negociación colectiva. Y esta posición fue confirmada por la sentencia SL 2139 del 2025, que estableció: el Tribunal de Arbitramiento tiene competencia para conocer la denuncia de la convención colectiva realizada por el empleador cuando haya sido discutida por las partes durante la etapa de arreglo directo. Esto nos pone en un escenario. Ojo, no estoy diciendo esto pues para que entonces es que estamos obligados a firmar un acuerdo directo con la empresa. No. Pero sí lo debemos tener como un punto de análisis en el conflicto, en un conflicto determinado, porque es una realidad jurídica actual y puede poner en riesgo uno u otro punto de la convención colectiva. Incluso para esto, porque dentro del análisis que yo les estoy diciendo de lo que ya tienen actualmente en la convención colectiva, uno también tiene que en algún punto decir, oiga, o sucede en algunas negociaciones, cada negociación es distinta, cada sector tiene sus particularidades, pero pongo un ejemplo. Hombre, tenemos un auxilio sindical muy bueno. Y la empresa lleva rato diciendo, oiga, pero negociemos, renegociemos ese punto, que lo sacamos en un momento determinado, por un momento de fuerza pues, del sindicato, y ya la empresa está aburrida de dar ese auxilio sindical. Si nosotros no consideramos ese mapa de riesgos que estoy señalando, difícil podríamos concluir que de pronto en ese punto determinado, en ese en específico, podamos concluir que mejor no lo denunciemos. Hombre, digamos el auxilio sindical es bueno. Y la redacción que se redactó, la redacción que establecimos pues, para acordar ese punto, establece esa obligación de manera indeterminada en el tiempo. No está atada a un periodo anual específico, sino que está, digamos, con esas fórmulas indeterminadas como anualmente la empresa pagará tanto al sindicato o mensualmente la empresa pagará tanto al sindicato y la suma es buena. Entonces, si no tenemos ese mapa de riesgo, podríamos no concluir de pronto algo como, no estoy diciendo que suceda en todas, cada es particular, pero es una idea como la que estoy señalando de que, oiga, este punto mejor para no ponerlo en riesgo, ahora con esta posición de la Corte Suprema y tanto que la empresa nos está jodiendo con este auxilio sindical, pues mejor dejémoslo quieto, no lo denunciemos, ¿sí? Y entonces se va a entender prorrogado por prórrogas automáticas de 6 meses en 6 meses y va a terminar, digamos, manteniendo sus efectos obligacionales durante el tiempo, sin que un tribunal pueda el día de mañana desmejorarlo. Por eso insisto, el mapa de riesgo es bien clave. Pero el mapa de riesgo no solo se tiene que hacer desde el punto de vista jurídico, sino también de los otros actores que fluyen, que intervienen en el proceso de negociación. Me explico. Puede que, y normalmente sucede así, que en el momento que nosotros iniciemos a negociar, simultáneamente la empresa esté negociando con otros sindicatos de la empresa por el fenómeno de la multiafiliación. Eso en un momento determinado puede llegar a ser un riesgo en la negociación y lo tenemos que tener y considerar. Por ejemplo, recientemente en una negociación colectiva con la empresa Bavaria. La empresa Bavaria había firmado un pacto colectivo 2023-2027 con unos requisitos, con unos incrementos salariales que para el 2026 y 2027 ya estaban definidos en IPC 1.8. Y la mayoría de los sindicatos que estábamos sentados en la mesa dijimos al unísono, esa propuesta de IPC 1.5 que usted nos está haciendo empresa, no la aceptamos porque es que ya está ganado
por parte del tribunal, del pacto colectivo que ustedes ya depositaron y que está vigente, un incremento superior. ¿Cómo vamos a aceptar uno menos? Bueno, hubo un sindicato que jugó, no sé a qué jugó, no lo voy a calificar, pero aceptó la propuesta de IPC 1.5 y le dio pie a la empresa para también disminuir el porcentaje que ya tenía depositado en el pacto colectivo de IPC 1.8, con un globito pues de un bono por única vez que terminó funcionando como los espejitos en la conquista. Pero también es un requisito indispensable en esta fase inicial de la preparación de la negociación colectiva, establecer nuestro plan de comunicaciones. Y el plan de comunicaciones debe girar en torno a los puntos del pliego de petición, de lo que se está discutiendo, de lo que nosotros queremos que se mejore. Para que los pliegos los sientan suyos las bases y también los trabajadores no sindicalizados, debe apuntar a solucionar problemas concretos de esos trabajadores que decimos representar, más allá de los puntos meramente económicos. Hay muchos aspectos internos en las empresas que termine siendo acogido con más fervor por los trabajadores que un punto meramente económico. Digamos un baño, ¿sí? Digamos el comedor del restaurante. Estamos hablando de condiciones de empleo. Entonces, en esas condiciones de empleo, pues, son tan amplias que terminan definiéndose desde que entramos a la empresa hasta que salimos. Y hay cosas que realmente mortifican a los trabajadores y que muchas veces no están expresadas en los pliegos de peticiones. En la primera fase de negociación va desde la presentación del pliego de peticiones hasta el inicio de conversaciones directas. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo establece, el artículo 434, que esa primera fase de arreglo directo está determinada inicialmente por 20 días calendario de negociación, ¿sí? Prorrogable por otros 20 días. ¿Por qué hago el hincapié en calendarios? Porque cuando uno mira la negociación de la función pública, se habla de 20 días hábiles y luego no existe el problema que les voy a presentar, y es, ojo con esto, es una bobada, sí, pero también puede terminar trabando en un momento determinado de la negociación. Cuando nosotros iniciamos el conflicto con el pliego de peticiones, lo que dice la norma es que el empleador nos debe recibir dentro de las 24 horas siguientes, máximo al quinto día. De lo contrario, pues vienen las multas sancionatorias administrativas del Ministerio del Trabajo por no iniciar conversaciones. Pero a lo que voy es que muchas veces esos 20 días pueden coincidir con ese día que nos llama el empleador a sentarnos, a instalar la mesa. Puede coincidir la instalación con el día 1 de negociación. O, como muchas veces sucede, que el día de instalación es 1, donde se definen las reglas de juego, ¿sí? Y se define de común acuerdo que la negociación inicia, no sé, nos llamaron a instalar la mesa hoy 7 de mayo de 2026 y definimos que en esa acta de instalación, que el día 1 de negociación, por ejemplo, empiece el 13 de mayo, no el día de hoy que instalamos la mesa. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Por ejemplo, información. Oiga, pero empleador, usted no me dio la información
que yo le solicité sobre los estados financieros de la compañía, los aprobados por la asamblea. No me compartió el estudio sociodemográfico de los trabajadores, número de hijos, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto acordamos que el día se extienda, o sea, más adelante, el día 1, para tener la oportunidad de que la empresa nos entregue la información, nosotros poder estudiarla y llegar a una negociación informada. En la segunda fase, ya es propiamente el desarrollo de la mesa de arreglo directo, del acuerdo directo. Y esa va a tener unas reglas específicas que pasaremos a explicar. Y por supuesto está la fase de cierre, que termina con el no acuerdo, el levantamiento del acta de acuerdos parciales o de acuerdos y desacuerdos, y empieza a activarse el mecanismo ya no de autocomposición, sino de heterocomposición. Es decir, que un tercero soluciona el conflicto colectivo que puede suceder, o decisión que se puede adoptar en la consulta que establece el Código Sustantivo, en el artículo 444, donde se le debe consultar a los trabajadores de la empresa si quieren dirimir su conflicto a través de una huelga, que es el mecanismo y el instrumento de presión, de autotutela, de presión que tenemos los trabajadores y los sindicatos para que sean entendidas nuestras peticiones, acogidas, o a través de un tribunal de arbitramiento donde dejamos que un tercero, que es un tribunal compuesto por 3 árbitros, dirima el conflicto suscitado por el pliego de peticiones y decida en equidad si nos conceden sí o no lo que nosotros estamos solicitando en el pliego de peticiones. Sobre la primera fase de negociación, es importante, muchachos, que clasifiquemos el pliego de peticiones. Todos los pliegos tienen un orden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, capítulos normativos, no sé, reglas sobre jornada de trabajo, reglas sobre contratación, capítulo de bienestar, primas, beneficios, incapacidades, permisos, etcétera, etcétera. Aspectos salariales, entonces ya la bonificación salarial, el incremento salarial para los trabajadores. Bueno, el pliego tiene su estructura, pero la clasificación que yo les estoy diciendo no es esa, sino ya cuando vayamos a abordar los puntos, vamos a abordarlo en ese mismo orden, porque puede que el tema 1 del pliego sea el incremento salarial de manera, digamos, no determinada, no deliberada, sino que pues pusimos el primer punto, el incremento salarial, y entonces resulta que la primera semana discutimos el incremento salarial y con la mala suerte o buena suerte que llegamos a acuerdo, y ya llegamos a acuerdo al acuerdo salarial, y ya a la empresa no le va a interesar negociar los otros puntos, no va a tener interés. No digo que eso suceda, porque también los empleadores, como los sindicatos, pues todos los empleadores también son diferentes, ¿sí? Hay unos que se las tiran de astutos, otros que, bueno, todos tienen su naturaleza y hay que identificarlo en ese análisis previo que dijimos de identificar los intereses y el entorno de la negociación. Pero debemos consultar ese pliego, debemos consultar si el mismo orden que proponemos es el que debe seguirse en la negociación. Podemos de pronto iniciar competiciones que no vayan a tener ningún problema o que no vayan a tener mayor dificultad para llegar a acuerdos, ir avanzando en el resto de nuestras peticiones, ¿sí? Y dejar, como llamamos a veces, las cláusulas de cierre, como es salarios y vigencia, a lo último. Pero insisto, esto no es un dogma, ustedes lo tienen que leer en cada negociación, cuál es la estrategia dentro de la ruta que se tiene que establecer a la hora de abordar esos puntos.
debemos llegar también con la valoración y discusión económica del pliego de peticiones. Porque es que cuando uno está en la etapa de arreglo directo, bueno, pueden suceder dos cosas que son indeseables, ¿sí? Una, esa sonrisita burlona de que, oiga, pero es que lo que usted está pidiendo vale tanta plata. Ja, ja, ja. Y nosotros sin tener esa cuenta, ni saber si eso es real lo que está diciendo y si nuestra petición realmente está infundada o no tiene un racional, ¿sí? Y para eso es importante la justificación económica. Y en esa primera etapa, que es importante, insisto, que va hasta la fase de instalación de la mesa de negociación, debemos definir las condiciones o garantías de negociación. Para eso puede ser también una obviedad, pero a veces, y eso lo veo constantemente, se nos olvida. Para iniciar esa etapa, ¿qué debemos tener en cuenta sí o sí? El acta de instalación anterior. O sea, si no vamos a esa negociación con el acta de instalación en la carpetica nuestra, estamos jodidos. Porque si la empresa empieza a decirnos que no, ya no le voy a dar 3 permisos sindicales por etapa de negociación o tanta plata por garantías de auxilio, y nosotros sin saber que hay un histórico y que en la negociación pasada se había logrado tales condiciones, porque ahora se nos quiere mejorar esas condiciones. Y eso es un argumento de autoridad. Y por supuesto definir las fechas de negociación, permisos, auxilios. Ya en la negociación propiamente dicha, compañeros, por favor, mantener el control de los tiempos de las conversaciones, contar con una agenda para cada sesión, estudiar cada uno de los puntos del pliego, pero también rotarnos entre los negociadores para que las habilidades que de pronto tenga un negociador las aprovechemos para que explique el punto que puede explicar de mejor manera. Reuniones posmesa, premesa y posmesa para definir la ruta estratégica y evaluar lo que se discutió en un día determinado y así recoger experiencia, teorizar y mejorar en la próxima reunión de negociación. Pausas y recesos durante la negociación, es decir, habrá momentos en la etapa de arreglo directo en el que va a generarse una discusión de pronto porque algún compañero de manera genuina y de manera voluntaria y de buena fe señaló o realizó una opinión que de pronto resulta adversa. Pues no lo vamos a condenar ahí directamente frente al empleador. Pedimos un espacio, ¿sí? Salimos, discutimos y ya cuando estemos encerraditos, ahí sí podemos hacer las críticas que se consideren pertinentes, pero nunca mostrando una debilidad frente a nuestro contradictor. Conformación de comisiones técnicas para los temas puntuales específicos que se quieran explicar. Por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, en un área determinada que requiere unos conocimientos específicos, o de un economista para refutar las cifras de la empresa. Y tener en cuenta, por supuesto, y ahí entramos a la tercera fase, la posibilidad de no llegar a acuerdo. A veces nos concentramos en que pues como en las anteriores negociaciones se ha llegado a acuerdo, porque en esta no, puede resultar que no se llegue a acuerdo. Y nosotros tenemos que tener un plan en el caso de que no se llegue a acuerdo y un plan para acudir a la consulta que establece el artículo 444 a efectos de que no nos coja desprevenido y que eso pueda ser utilizado en nuestra contra por parte del empleador para debilitar aún más la negociación colectiva. Y por supuesto, y con esto ya voy terminando, en esta primera charla de negociación colectiva, unas características indispensables que creo yo que debe tener cualquier negociador, más allá pues de una discusión moral, ni ética, ni mucho menos, es algo que debe ser un presupuesto para cualquier negociador, ¿no? Por ejemplo, la integridad, nada de acuerdos por debajo de la mesa. Ojo, la empresa siempre va a intentar dividir la mesa de negociación.
Y entonces va a tratar de llamar, a veces de manera malintencionada, ¿cierto?, a un compañero aparte para generar discordia en la negociación, todo transparentes. Compañeros, me llamó tal la empresa para abordar este punto, me autorizan, porque no significa que eso no se pueda hacer, pero digamos de manera transparente para evitar suspicacias que puedan debilitar la mesa de negociación y que muchas veces la empresa utiliza esas estrategias para que se genere confrontación entre los mismos negociadores del sindicato. Tener capacidad de escucha. Pero así como ellos nos evalúan a nosotros, si discutimos o no, pues nosotros también tenemos que no solo escuchar, sino también estar pendiente de ese lenguaje no verbal entre los negociadores de la misma empresa para ver qué están pensando, qué contradicciones hay entre ellos, con quién hay que hablar, con quién se podría, digamos, sacar una fórmula de arreglo determinada. Tener serenidad, creatividad en la fórmula o en la formulación de redacción o fórmulas de arreglo, pues para destrabar un punto. Si el pliego decía o mantenía una redacción determinada, pues nosotros en esto podemos ser creativos y con la riqueza del castellano podemos proponer una fórmula que pueda llegar al mismo objetivo o parecido, ¿cierto?, sin que le suscite tanto temor al empresario, ¿sí? Tener prudencia en la negociación, las cosas que discutamos entre los negociadores, no sacarlas en la mesa de negociación con el empleador. Todo el tiempo mantener un pensamiento crítico frente al proceso de negociación, no para destruir, sino para mejorar, ¿sí? Identificar cuáles son nuestras debilidades, todo tiempo para que eso sea un insumo en la medida de que podamos leer mejor la negociación y estar atados, por supuesto, conectados a la realidad. Trabajo en equipo, eficiencia en el uso del tiempo y orden en la negociación, sin que eso signifique pues, que en algún momento determinado pueda la negociación tener un desarrollo, subir unos tonos, generar un conflicto que pueda subir de tono en un momento determinado, pero mi consejo, por supuesto, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Y cuando a veces usamos calificativos, esos calificativos y esos adjetivos terminan hiriendo y generando heridas en la contraparte. Y como somos humanos, pues eso puede determinar que no se llega a un acuerdo en un momento determinado. Compañeros, esta es una primera, insisto, una primera abrebocas, una incitación a la negociación colectiva, teniendo claro, por supuesto, que no se agota en esta capacitación, que quedan pendientes muchos temas, pero que creo que nos aterriza primero en la dimensión, que era lo principal que quería resaltar, del conflicto económico, de lo que vamos a abordar y, por supuesto, de esos tips que debemos tener en cuenta en el desarrollo de esa etapa que establece la ley para llegar a un acuerdo directo y evitar una consulta que pueda abocar a una huelga o a un tribunal de arbitramiento en un momento determinado. ¿Que puede ser una opción? Sí, lo vamos a mirar con más detalle en otra capacitación, pero como se dice también un dicho, con la insurrección no se juega, tampoco con la huelga. Entonces, para eso yo creo que podríamos abordarlo después en una capacitación aparte, pero yo creo que se cumplen los objetivos de este primer intento de mejorar y preparar al equipo negociador de Sintrapulcar.